Lugar por la Iglesia de Dios y el Consejo Evangélico de Talca, expone Antaris Varela Compañón. Hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Estoy muy agradecida de la oportunidad que han dado a las organizaciones sociales de poder escucharnos. Tengo primero a presentarme. Estoy aquí como representante, bien usted lo dijo, de la Iglesia de Dios y del Consejo de Pastores Evangélicos de Talca. Aclaro primero que soy profesional del área de la ciencia y de la salud, además de trabajar como asesora parlamentaria. Soy bioquímica y licenciada en bioquímica. Por lo tanto, hoy día hablo desde el conocimiento, tanto científico como médico y también legal. Quiero aclarar eso para despejar prejuicios que han habido alrededor de la presentación o representación de la Iglesia Evangélica en este lugar, acusando un poco de ignorancia de la Iglesia o de sesgo ideológico, cuando en realidad todo lo que ha trabajado la Iglesia en el rol social tiene consecuencias prácticas y tiene un reconocimiento de resultados cuando ha trabajado desde su existencia en la defensa del más vulnerable, en la defensa del más necesitado y del más indefenso. En ese aspecto, la Iglesia Evangélica, que es a la que represento, tiene una voz importante en este tema, en la demanda que hoy estamos estudiando y que presenta en términos prácticos lo que significa una aprobación de una ley de aborto en nuestro país y cómo tiene el choque de derechos en cuanto tanto a la madre como al hijo y también al trabajo en la sociedad. Pero quiero continuar mi presentación, que también no dejo de tener la condición de mujer al presentar delante de ustedes. Por lo tanto, voy a hablar de mis derechos, asimismo como los derechos de las mujeres con las que trabajo como pastora, y también la condición de madre. Soy madre de una hija, Gracia, de 2 años de edad, y madre también de una segunda hija que tiene 29 semanas de gestación, que esa es su edad gestacional. Ella está aquí, viene conmigo, no puedo dejarla en otro lugar y ella está junto a nosotros expresando también su opinión y defendiendo a los que son como ella. Esta es su voz, no tiene más voz. Pero existe. Tiene una existencia biológica, una existencia avalada por la ciencia y una existencia también reconocida por nuestra creencia cristiana, en donde Dios le ha dado vida, Dios la creó y Dios la puso ahí donde está creciendo y donde debe ser resguardada hasta el día de su nacimiento. Yo voy a hablar más adelante durante la presentación cómo la Constitución resguarda la existencia así de Ana, mi hija, como de todos los seres humanos, los que tienen una edad gestacional como los que tienen una edad en años, los que tienen condiciones jurídicas ya reconocidas en su calidad de persona jurídica, como los que tienen a través del derecho natural derechos inherentes al ser humano. Pero también quiero en esta tarde poder expresar que las mujeres, ya sea en el vientre de la madre o fuera de él, tenemos el derecho a la existencia y el derecho a que el Estado resguarde nuestros derechos más fundamentales como seres humanos. No solo por ser mujeres, sino por el hecho de existir como seres humanos. Por eso es que también la Constitución debe resguardar la igualdad de todos los seres humanos, no solo de la madre por sobre tal vez el padre, o no del hombre adulto o de las personas adultas por sobre los infantes, no el adulto por sobre el anciano.
necesitamos que nuestra Constitución, así como está establecido jurídicamente, siga prevaleciendo la igualdad ante la ley de todas las personas. Que no haya una condición en donde se prevalezca una característica o un logro de una persona para ponerla por sobre otra. Quiero continuar también aclarando que la existencia del ser humano es innegable desde todos los puntos de vista. Y en eso se ha expresado aquí grupos que están desacreditando el trabajo de este Tribunal Constitucional, diciendo y declarando que habrá una imposición o un tipo de dictadura en la respuesta que ustedes den a la demanda realizada contra el proyecto de aborto, también diciendo que, o ninguneando la respuesta que ustedes den, declarando que a pesar de la respuesta que se dé en este tribunal, se acudirá a organismos internacionales cuando nosotros como cristianos, como organizaciones sociales, reconocemos y avalamos su trabajo y la existencia de este Tribunal Constitucional, porque sabemos que está para resguardar justamente el orden de la Constitución y la coherencia legislativa de las leyes que se promulgan. Por lo tanto, yo sí respeto el trabajo que ustedes realizan y sí avalamos y sabemos que van a poder fallar de la mejor manera, sabiendo que la Constitución es clara y que las leyes que están establecidas al amparo de ella reconocen, resguardan y son coherentes con los principios que ésta establece. Primero, la existencia del ser humano pasa por el derecho natural, que es justamente el derecho inherente que el ser humano trae de por sí, y luego el ser humano crea la Constitución y las leyes en base a estos derechos inherentes. Es por eso que no por la condición temporal del ser humano es que las leyes puedan cambiar estos derechos inherentes. Los derechos universales inherentes a los seres humanos están bien establecidos en la actual Constitución. Los organismos que han expresado lo contrario en este lugar, incluso deslegitimando la existencia de seres humanos como Ana, que está aquí presente, que tiene un corazón, que yo no soy un ser humano con dos corazones. Eso no existe. Biológicamente, científicamente, racionalmente y espiritualmente eso no existe. Pero sí existe un ser humano que en el momento de nacer será sujeto de otros derechos, pero tiene el derecho inherente a existir. Y esos mismos organismos que han ilógica y forzosamente tratado de describir que la persona no existe antes de nacer, tal vez la persona jurídica no es reconocida, pero hay una existencia humana que tiene que ser reconocida y que en la Constitución actual es reconocida, y esto es avalado por las leyes que son amparadas. No quiero redundar, nosotros estamos para ayudar en la sociedad como organizaciones cristianas y estamos también para declarar lo que es verdad y lo que no lo es. Queremos declarar que aquí ha habido mucha desfachatez y mucha sinvergüenzura por parte de quienes fuerzan el derecho internacional, el derecho de nuestra Constitución, todo nuestro sistema chileno jurídico, forzosamente tratando de justificar que el proyecto de aborto en las 3 causales, como está redactado actualmente, pueda tener alguna asidero dentro de la Constitución. No hay argumento para eso, y además los argumentos que han entregado aquí como que les importara o pudieran justificarlo, por detrás justamente los van borrando con sus declaraciones. Si hay declaraciones de que va a haber una denuncia internacional es porque desde ya saben que no hay justificación para constitucionalidad de este proyecto.
Si no, estarían confiados. No habría ataques personales a ustedes como ministros si supieran y estuvieran seguros de que la Constitución avala este proyecto que está tan contrariamente redactado. Resulta que, dentro de otras cosas, el articulado de este proyecto ataca a la Constitución en el artículo 1, pero también, sobre todo, en el artículo 19. Este artículo asegura garantías constitucionales, más allá de solo derechos superiores, son garantías. Y esas garantías, obviamente que en el número 1, donde ya se ha descrito y se les ha hablado el derecho a la vida de la persona, no, obviamente no hay derecho de la vida de la persona si no nace. Y este artículo, o sea, el artículo 19 en el número 1, se detiene para poder decir que también está la protección a la vida del que está por nacer, resguardando el derecho a la vida de la persona, sabiendo que la persona tiene una descripción jurídica, hace una pausa, un detenimiento dentro de toda la descripción del artículo para poder decir que se va a proteger la vida del que está por nacer. Y se ha atacado de que ahí dice que es la ley. Pero ¿cómo esta ley de aborto calza dentro de esto? Que la ley debe proteger la vida del que está por nacer. Quiero profundizar en un tema que tal vez no se ha expuesto tanto, que es la filosofía que va fundamentando la Constitución. Porque esta Constitución a lo mejor se ha hecho un poco interpretable o pareciera que hubiera contradicciones, como para decir por un lado que es anticonstitucional el aborto y por otro lado que es constitucional. Si bien la Constitución es una sola y debe tener una sola interpretación. Sabemos que como decía en un principio, antes de que exista la Constitución ya existe el ser humano, y el ser humano racionalmente crea la Constitución. La Constitución actual se basa en estos derechos inherentes del ser humano y es fuertemente influenciado por la filosofía judío-cristiana. Estamos en Occidente, donde el sistema social, además del legal, está influenciado en sus bases bíblicas. No como algo mitológico, sino como algo establecido en la relación entre las personas. Es nuestra cultura y también la base de la actual Constitución, en donde podemos ver, por ejemplo, el tipo penal que establece no matarás, en donde el Código Procesal Penal, la Constitución en su articulado y las diversas leyes que rigen actualmente, entre las cuales no se encuentra la pena de muerte, por ejemplo, se basa y se establece en la Biblia, donde la ley mosaica indica que no matarás. Y esto ha producido algo, que a través de la Constitución y las leyes que van amparadas a través de ella, hay una coherencia jurídica en una base en donde la base bíblica hace que haya una coherencia jurídica porque son leyes establecidas por Dios que son perfectas. Por lo tanto, nuestra Constitución, que tiene esta base, tomando ese ejemplo, puedo describir muchos otros en donde su base está basada en versículos bíblicos. Pero tomo este para poder avanzar en la exposición y demostrar que trae una consecuencia, una coherencia jurídica en donde ningún ser humano puede tomar la vida de otro ser humano, en donde ningún ser humano, aunque sea meritorio un castigo o reconozcamos que sea dañino, no se puede establecer cuándo termina su vida. Aquí esta coherencia se vería entorpecida con una ley que no calza con la filosofía judío-cristiana, que es la ley de aborto, y que además se ha dicho en este lugar que antes estaba legislado y ahora no, que no es contradictorio volver a legislarla, pero cuando estaba legislado el aborto era mucho más restringido que el proyecto actual y además no era la misma Constitución. Por lo tanto, si se quiere avalar el aborto, tiene que cambiar la Constitución para que calce.
una constitución nueva, basada en una nueva filosofía, con un nuevo articulado que garantice otras garantías constitucionales, entonces podríamos hacer calzar el proyecto de aborto. Y estas mismas organizaciones que avalan el proyecto de aborto piden una nueva constitución, porque justamente la constitución actual no calza en el pensamiento que ellos quieren plantear a nuestra sociedad. Tenemos una coherencia legislativa, legal, que es buena para nuestra sociedad, que trae paz, que trae un orden que necesitamos como sociedad. Necesitamos que esta coherencia permanezca. Y por eso venimos aquí ante ustedes a apelar a su expertise como ministros, a su conocimiento constitucional, pero también a poder expresar que dentro de la práctica que nosotros tenemos en la sociedad necesitamos esta coherencia legal, en donde no puedan haber leyes que por un lado privilegien un supuesto derecho que no está establecido en ninguna parte, de que la mujer mate a un hijo porque todavía no es reconocido como persona legal. Eso trae incoherencia no solo para la mujer, no solo para el bebé que no va a poder nacer y decidir por su propia cuenta, sino que también para el progenitor, también para el resto de la familia, porque ahí hay vínculos no solo espirituales y emocionales, sino también sanguíneos, biológicos, físicos, científicos. Y también para el resto de la sociedad, a quien se le va a imponer un nuevo sistema de pensamiento que no necesariamente está dispuesto a aceptar. Por lo tanto, ahí vienen incoherencias o contradicciones, incluso ficción legal. La aprobación de este proyecto realmente traería consecuencias bastante dañinas para la sociedad y para el ejercicio del derecho. Queremos poder mostrarles en un punto el trabajo de las organizaciones sociales que tienen una base cristiana. Trabajan con el más débil, trabajan defendiendo al vulnerable, a la mujer vulnerable y al más débil, que en este caso, si hay una mujer de un embarazo vulnerable, también hay un bebé que es aún más débil que esa mujer. El Estado debe establecer justicia y juicio para ambos, no prevalecer uno sobre el otro, y mucho menos el que es un poco menos débil sobre el que es aún más débil. En este caso, la Constitución ampara el resguardo de los más débiles. No podemos decir que el bebé que está en el vientre sea menos débil que la mujer que está en algún sentido vulnerable. Son ambos y para ambos tiene que correr la ley. En ese aspecto, me pongo como ejemplo, mi embarazo es crítico, es de alto riesgo, tengo hipertensión arterial crónica, por lo tanto tengo riesgo de vida en cualquier momento si me da preeclampsia, pero aún así no podemos dejar de reconocer que el bebé que tengo en el vientre sigue siendo vulnerable. Por lo tanto, no podemos avalar en ninguna causa, ni siquiera en la más crítica, que se despenalice algo que es penalizado el día de hoy, que es que una persona decida por la existencia de un ser humano. Porque entonces, como sociedad, perdemos el rumbo y perdemos el norte. Tenemos una base en donde se busca la justicia, el juicio, el amor, la misericordia, el respeto. Y todos esos son principios fundamentados en la palabra de Dios. Porque Dios es amor, justicia y luz para la sociedad. Tenemos que entender a la luz de la palabra que necesitamos cuidar al más débil. Si no, nos volvemos una sociedad no basada en estos principios, en donde el que tiene relaciones, porque así se ha establecido en la historia de la ley, que la mujer ya tiene relaciones, ya tiene logros, ya ha adquirido cosas, situaciones o un estatus social, y por eso ella prevalece por sobre el bebé que aún no tiene relaciones, situaciones o logros. Pero no podemos desestimar el derecho de cada persona a existir independiente de su condición, porque entonces nos volvemos una sociedad que avala la ley del más fuerte,
por sobre el más débil. Pero una sociedad que es avanzada, que se jacta de ser libre o que se jacta de ser pro de la libertad de los derechos humanos, debe reconocer que debe resguardar con todas sus fuerzas al más débil. Muchas gracias. Gracias a usted.